¿Cómo sería manejar un auto si vos no pudieras ver nada en el tablero? Es muy fácil que esto siempre sea esa cosa que procrastino y que pateo para más adelante. No, ya voy a ordenar los números, ya voy a llegar. Y de repente me encuentro en esta situación que es tan común de repente tengo un negocio que creció y sin embargo todavía no ordené los números. Muchos emprendedores o dueños de negocio, lo que les pasa a lo largo del tiempo es no tienen claridad de qué ganan y cuánto, no tienen tranquilidad porque nunca saben si están bien o no. El paso número 1 básico sobre el cual todo se construye es siempre lo primero es separar números personales del negocio. El paso número 2, que es absolutamente clave, el hábito número 1 de las finanzas personales y de las finanzas del negocio es el registro. Si vos no tenés un registro limpio de qué es lo que entra y qué es lo que sale, nada se puede hacer. Si tenés eso, todo se puede hacer. Máxima número 3. No lo hagan complejo innecesariamente. Principio número 4. Rentabilidad clara. Principal sospechoso que hace que las rentabilidades no sean claras. Que no nos pagamos un sueldo real. Lo cual nos lleva, Mati, al punto número 5. Y es, cuando nosotros ya tenemos todo lo anterior y tenemos esta claridad de lo que pasó, tenemos que empezar a pensar un poco en... ¿Sentís que tu negocio factura, pero no sabes exactamente a dónde se va la plata? ¿O que vivís apagando incendios financieros porque todo está mezclado y no tenés un sistema claro para decidir qué hacer? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y hoy, en el episodio 591, vamos a meternos en un tema que muchos emprendedores y dueños de negocio evitan hasta que se vuelve urgente: las finanzas del negocio. En este episodio vamos a compartir 5 máximas simples para ordenar tus números sin volverte contador. Cómo separar correctamente tus finanzas, pagarte como dueño, cuidar la caja, decidir cuánto invertir y cómo evitar errores que te dejen sin aire a fin de mes. La idea es darte un marco práctico, concreto y aplicable hoy mismo, con principios claros y acciones rápidas para que puedas tomar mejores decisiones y generar más tranquilidad en tu negocio. Mi nombre es Santiago Salom y hoy voy a estar acompañado por Mati. Bienvenido, Mati. Muchas gracias, Santi. Estamos conversando, para quienes están ahí del otro lado, estamos conversando un poquito antes de empezar a grabar de cuán central y doloroso es este tema en la vida de muchas personas. Así que entusiasmado, voy a decirlo porque vos, Santi, compartas tu sabiduría. Ahora vamos a retomar por qué estoy diciendo eso, pero creo que este es un episodio que les va a ahorrar muchos dolores de cabeza a todos. Si este episodio te está gustando, te cuento que todos los lunes compartimos un mail exclusivo para la comunidad con las notas y herramientas del episodio. Si ya estás recibiendo nuestros mails, podés revisar tu bandeja de entrada que ya te lo estamos enviando. Si aún no sos parte de la comunidad, puedes sumarte yendo a superhábitos.com/kit, donde además recibirás más de 15 guías prácticas para desarrollar los hábitos para crecer en lo personal y laboral. Creo que todos hemos escuchado. Primero que nada, creo que un buen disclaimer es esto que vamos a estar hablando hoy. Creo que lo hemos visto, lo hemos visto en como situaciones comunes y soluciones prácticas para negocios. Yo diría desde negocios que recién empiezan o ganan, no sé, $500 por mes, hasta negocios que facturan por encima de los $100,000 por mes. Creo que pasada esa etapa ya es como que o tienen alguno de los sistemas que les vamos a mencionar ahora, que son muchas cosas medio básicas, otras no tanto, o tienen grandes problemas. Pero generalmente ya las exigencias de esa altura van. Pero sí hemos visto estos problemas y las soluciones que vamos a hacer hoy han servido para negocios de vuelta $150,000, $200,000 al mes. Lo hemos visto de vuelta en la práctica una y otra vez. Creo que el gran tema con los números es el siguiente. Cuando nosotros empezamos Perdón, esto habla de cuánto este es un tema que todos sabemos que es bueno atender, pero que es muy fácil obviar o ignorar. Y en general estos dueños de negocios, como dice Santi, estos problemas nos empiezan a aparecer cuando el negocio nace y resolverlos a partir de ahí es muy fácil. Es como ponerle un palito a un arbolito, ¿no?, para acompañarlo en el crecimiento. Si no lo pongo y caigo en la dinámica cotidiana del negocio y el negocio va creciendo, es muy fácil que esto siempre sea esa cosa que procrastino y que pateo para más adelante. No, ya voy a ordenar los números, ya voy a llegar. Ya voy a contratar a alguien que me ayude a ordenar los números, ¿no? Empieza a aparecer esa idea, lo pateo y de repente me encuentro en esta situación que es tan común de repente tengo un negocio que creció a estos números dentro de la población muy grandes y sin embargo todavía no ordené los números, solo que ahora ese 5-10% de pérdida que estoy teniendo
por no tener los números ordenados, o esa lentitud en la operación por no tener los números ordenados, de repente tiene una magnitud muy grande. Por eso es bueno taclearlo lo antes posible y dejarlo ordenado para el largo plazo. Sí, que vos sabés que la metáfora que se me viene a la cabeza cuando pienso en esto es, ¿viste cuando tenés una planta, ¿no? Le pones un sarmiento, le decíamos en Exacto. casa. Pues un sarmiento y crece recta y como tiene que crecer, ¿no? Pero si vos no le pones, como que la planta va creciendo en distintas direcciones y con distintas... Voy a ponerle deformidades, o Sí. sea, obviamente es simplemente un crecimiento natural de la planta. Pero cuando vos tomás estos sistemas de información financiera de los negocios, a medida que va pasando el tiempo, lo que empiezas a encontrar cuando los negocios ya son grandes es que empiezan a tener toda una serie de parches y contraparches no, en realidad lo que pasa es que le pagamos al socio con una moto cada año. ¿De dónde sacaron este sistema? Y vos decís, bueno, pero funciona. La respuesta es, o sea, no funciona. Ese es el gran problema. Lo que termina pasando en el largo plazo es que muchos emprendedores o dueños de negocio que crecen sin tener estos principios simples que ahora vamos a hablar, lo que les pasa a lo largo del tiempo es no tienen claridad de qué ganan y cuánto, lo cual nosotros decimos es como manejar el auto sin velocímetro, ¿no? Es como, ¿vamos rápido o no? No sé, me parece. A ver, ¿se mueven rapidito los árboles al costado o no? Ese es nuestro no. No tienen tranquilidad porque nunca saben si están bien o no. Sí. Que eso es súper grave. No van por el día a día pensando como, che, deberíamos vender más, deberíamos vender menos, o tenemos plata, o nos vamos a meter en un problema financiero dentro de 2-3 meses o no. No saben, lo cual les quema mucha cabeza. Y tienen muy poca información, además del estrés, para tomar decisiones efectivas de negocio, ¿no? Como por ejemplo la decisión de contratar a más personas, la decisión de, por ejemplo, deberíamos ahorrar más en el negocio, deberíamos invertir, ser más arriesgados o no. Todo ese tipo de cosas son consecuencias típicas de la falta de estas máximas / principios que vamos a hablar ahora. De vuelta lo ves mucho en la práctica. Creo que lo básico es, mientras antes nos metamos con estos puntos, mejor va a ser. Me gusta mucho, Santi, esta analogía que dijiste, y creo que una buena pregunta para hacernos, y ahora nos metemos a los 5 principios para que esto deje de pasar, es ¿cómo sería manejar un auto si vos no pudieras ver nada en el tablero? ¿No? Todos podríamos hacerlo, ¿no? Eventualmente vos podrías decir, bueno, mira, si cada 2 días en general se me apaga el auto porque se queda sin nafta, entonces lo que hago es cada día y medio paso por la estación de servicio. Y vos podrías decir, bueno, voy sintiendo un poco intuitivamente a qué velocidad voy y con eso trato de regular, ¿no? Es verdad que podrías hacerlo. Cada tanto el auto deja de funcionar y entonces lo hago revisar y descubro que una vez era el aceite y otra vez era el líquido de frenos. O sea, podríamos hacerlo. Vos podrías acordarte, sin necesidad de verlo en el tablero, de si las luces están prendidas o no. Te podrías bajar del auto y dar la vuelta, ¿no? Y revisar, ahí están prendidas las luces. Todo eso se podría hacer. Simplemente es una forma muy poco eficiente de hacerlo y que naturalmente aumenta la cantidad de problemas que yo puedo tener. Entonces, cuando hablamos de ordenar los números, estamos hablando, y fíjense que tanto Santi como yo, en todo este rato que estuvimos hablando, lo estamos pensando desde el punto de vista del emprendedor, el dueño de negocio, la persona que tiene que gestionar este vehículo. No lo estamos pensando desde un punto de vista de cumplimiento tributario o de cómo presento los papeles. Es la herramienta de los números como una herramienta para yo poder manejar mejor este vehículo que tengo a mi cargo. Voy a tirar una piedra, Mati. Y es... el otro día estaba charlando con una contadora. Y tengo la experiencia personal, porque nosotros tenemos contadores varios. Y me estaba hablando de cómo nadie lee sus balances. ¿No? O sea, nadie lee los balances. Los balances es el estado contable, la presentación contable, ¿no? La gran presentación contable donde tenemos todos los estados contables metidos. Y yo le decía, bueno, por algo es. por algo es. Los dueños de negocio no los entienden, no les prestan atención. Lo cual no significa que esté bien, significa que probablemente hay algo que tenemos que hacer como dueños de negocio y hay otra parte de que tampoco nos están dando la información que necesitamos o no sentimos que la encontramos. Pero vamos a meternos, Mati, directo a los principios / ideas básicas. Vamos a empezar desde cosas muy básicas y vamos a terminar algunas cosas más avanzaditas al final en el punto número 5. Bien. El punto número 1, y esto es algo que de vuelta en la práctica lo veo semana a semana. Nosotros tenemos dentro de uno de nuestros programas sesiones diarias en las cuales trabajamos con emprendedores. Yo generalmente trabajo temas de métricas, finanzas y procesos. Entonces me encuentro todo el tiempo como dueños de negocio en esta situación de necesito ordenar mis números, por dónde empiezo, etc. El paso número 1 básico sobre el cual todo se construye es siempre
Lo primero es separar números personales del negocio. De vuelta vamos de lo más básico a lo más avanzado. Lo primero es separar los números. Y no es solamente, y esto es una recomendación 100% basada más en los hábitos que otra cosa, no es solamente vos tener una cuenta y registrar qué es cada cosa, sino literalmente separar las cuentas. Ese es el paso número 1. Si vos estás escuchándome ahora y tus cuentas de negocio, tu cuenta literal bancaria, es la misma la del negocio que la tuya personal, o tenés la de 2 negocios juntos, separalas. Porque empezamos ahí. Un pequeño consejo, de vuelta uno tiende a decir, bueno, Mati, sí, cuando haga una sociedad anónima para mi empresa, ahí voy a tener 2 cuentas separadas. Pero ahora todo está a mi nombre y por lo tanto se mezcla. Y acá la respuesta es simplemente abrir 2 cuentas diferentes en 2 bancos diferentes y decidir cuál usás para qué. Hoy en día, y esto, Santi, creo que es un dato no menor, existen los bancos virtuales. Y esos bancos virtuales han cambiado un poco la dinámica en general. En Argentina, no sé, apareció Brubank, apareció Ualá en su momento, apareció Prex. Es decir, aparecieron las billeteras virtuales que hoy en día están altamente Mercado Pago también, ¿no? Aparecieron como billeteras virtuales que tienden en general a tener un costo de mantenimiento 0, con lo cual uno paga directamente o comisiones cuando procesan pagos, o si no, ganan ellos por otro lado. Tienden a tener tarjetas de débito, en algunos casos tarjetas de crédito, algunas físicas, algunas virtuales. Entonces, hoy en día, si yo no tengo 2 cuentas, es porque no le puse el tiempo o porque no quiero. Porque en otra época, cuando nosotros empezamos, que esos bancos no existían, en general los bancos te cobraban, todos los bancos, si vos querías tener 2 cajas de ahorro abiertas, estabas pagando el costo de mantenimiento de ambas cajas de ahorro. Entonces era un costo nuevo que te estaba sumando solo para tener los números ordenados. Que probablemente lo valdría. Sí, o sea, nosotros lo hicimos cuando empezamos. Claro, nosotros lo hicimos y nunca se cuestionó la decisión de hacerlo. Pero hoy en día es más fácil todavía. Entonces, hoy en día, incluso esa excusa ya no es válida. Ahí lo que te queda es, bueno, sí, te toma un tiempito a abrir las cuentas, ¿no? Hacer todos los trámites, presentar los papeles, pero objetivamente el tiempo que vas a gastar en abrir la cuenta es una fracción del tiempo que te vas a ahorrar en el primer año de tener esas cuentas en términos de ordenar números, mantener la información clara y ordenada. Sí, que eso, o sea, sepan que va a tomar tiempo. Yo creo que es importante decirlo. La verdad es que cada vez que me encuentro con esa situación, no son la mayoría, ¿no? Generalmente llegado a ciertas etapas del negocio, la mayor parte de la gente ya hizo esa separación. Pero cuando te encontrás esos casos, siempre le digo a las personas, mira, probablemente, no sé, con tu tarjeta de crédito personal estás pagando el internet de la oficina y el internet de la casa. No, bueno, va a tomar un tiempo porque hay que hacer trámites, hay que llamar, hay que abrir la cuenta. Pero plenamente vale la pena porque la complejidad de conciliar cuentas cuando tienes una cuenta mezclada de lo personal, lo tuyo, lo de tu socio, etcétera, es muy, muy alta. Entonces, paso número 1, bye. El paso número 2, que es absolutamente clave, para mí es el hábito número 1 de las finanzas personales y de las finanzas del negocio es el registro. Bien, lo hemos hablado con diversos amigos expertos en finanzas personales. Todos te dicen, mira, el hábito número 1 de las finanzas personales es tener un registro limpio de lo que entra y lo que sale. Todo se construye desde ahí para arriba. Lo mismo pasa con el negocio. Bien, yo vengo haciendo esta metáfora de los números limpios son la materia prima de todo tu sistema de información. Si vos no tenés un registro limpio de qué es lo que entra y qué es lo que sale, nada se puede hacer. Si tenés eso, todo se puede hacer. Y eso es algo que nosotros lo vemos con negocios, ¿no? Cuando nos metemos quizás con un negocio que factura mucho, si vos llegás, puede ser que la persona no tenga claridad, puede ser que los sistemas de información sean malos, no tengan buenas métricas, lo que sea. Pero si vos te sentás y los datos están ahí, la información la armás. Sí. La reconstruís, ordenás, etc. Si los datos no están ahí, volver al pasado y saber qué pasó es muy, muy, muy difícil. Entonces, o muy trabajoso. De repente, que acá obviamente si hago todos los gastos desde cuentas bancarias, tengo una ventaja porque después puedo descargar los reportes y eso me hace la vida un poco más fácil. Pero incluso ahí, si yo no tengo momentos para ordenar qué significaron esos diferentes movimientos, se hace muy difícil reconstruir el pasado. Entonces, el tener el hábito del registro cotidiano, el ir llevando los números, ayuda a que al final del año, incluso si no hicimos mucho análisis en el medio, yo de repente puedo sentarme y reconstruir lo que sucedió. Y nos ha pasado mucho a nosotros en mentorías que si llegás y no hay nada, empezamos a hacer un poco de, ¿no? Esto de
cuando uno se chupa el dedo y lo pone al viento, ¿no? De tratar de estimar qué fue lo que pasó. Cuando vos llegás y hay planillas, incluso si no están bien estructuradas, incluso si tienen sus imperfecciones, trabajar sobre esos números que ya están disponibles, de repente, en poco tiempo se pueden lograr grandes saltos en la calidad de información. Exacto. Como mínimo, lo que queremos tener, este es algo que nosotros solemos pasarle a personas que están empezando en este proceso. Querés tener una planillita simple, no tiene que ser un software, ahora voy a ir a ese punto, al tema del software, que tenga fecha del movimiento, queremos tener una pequeña descripción, el monto y quizás, no necesariamente, pero algún identificador de cuenta o cliente o quizás simplemente un campo de notas, ¿no? Como esto es de tal cosa. Después se le puede ir complejizando la planilla, pero recuerden que eso es algo que sabemos de los hábitos, ¿no? Si nosotros estamos empezando a generar una conducta nueva y la conducta es muy compleja, es mucho más difícil que mantengamos ese hábito a lo largo del tiempo. Entonces, si estamos empezando o nuestro equipo está empezando a manejar nuestros números, simplemente tener una hojita simple donde tengamos todo eso nos va a permitir después sacar informes. De hecho, automatizar informes en base a esa información es muy, muy fácil. Hacer, no sé, de estados de resultados completos, de qué entra y qué sale, sacar cuentas, estadísticas por cliente, todo lo demás es fácil de extrapolar si tenemos esta primera materia prima que son los datos. El paso o punto número 3, que va muy de la mano, o la máxima número 3, que va un poquito de la mano de todo esto que venimos charlando, Mati, o lo que dijimos recién, es no lo hagan complejo innecesariamente. No necesitan, y probablemente es un error, saltar un sistema contable completo rápidamente. Bien, especialmente cuando están empezando. Y estoy hablando tanto de un sistema contable completo en términos de ahora estamos llevando un balance y toda la cuestión de un negocio que, no sé, quizás empezó hace poco. O sea, técnicamente complejo, pero también complejo desde la perspectiva de necesito un software para esto. Siempre que estamos empezando de vuelta, como decía recién, a hacer algo nuevo y le metemos toda esta complejidad dentro, estamos aumentando mucho la curva de aprendizaje. Entonces, de repente, ahora tengo que empezar a decir, bueno, ¿cuáles son las amortizaciones? O ¿cuál es, en qué cuenta va? ¿Esto es un activo, es un pasivo? Bla, bla, bla. Y nos empezamos a meter en toda una curva de aprendizaje que no nos da la información que estamos necesitando en ese momento. Un ejemplo muy típico de esto que decís, Santi, es la sobrecategorización de ingresos y gastos. Si yo tengo que cargar ingresos y gastos y tengo 5 categorías en las cuales ordenar un gasto, por ejemplo, ¿no? Que sean, no sé, software, sueldos, publicidad o marketing y, no sé, sí, otros gastos. Infraestructura, otros gastos, impuestos, supongamos, ¿no? Que fuesen 5 categorías. Esa categorización es fácil, es rápida. Ahora, a veces nos pasa de que llega una persona que de repente tiene dentro de software 5 o 6 categorías extra, ¿no? Entonces tiene software, sí, membresías de organización, software membresías, software de marketing, software de atención al cliente, software. Y de repente, quizás no lo parece, pero el mantener los gastos ordenados se vuelve un poquito más difícil. Y cuando yo me voy a ingresos y cada vez que quiero categorizar un ingreso, en lugar de tener, no sé, simplemente la oferta por la cual entra, quiero categorizarlo por, no sé, zona geográfica en la cual vive el cliente, de repente la sobrecategorización empieza a generar una sensación de complejidad en la carga. Porque o no estoy seguro de a qué corresponde, entonces me empiezo a demorar un poco más, o porque el proceso de cargarlo se toma un poco más. Entonces, en esto que decía Santi, fíjense que tenemos escaloncitos. Yo separo las cuentas, ahí se vuelve mucho más fácil, ¿no? La vida. Dentro de la cuenta del negocio empiezo a decir, bueno, registro lo que pasa. Y ahora, dentro de registro lo que pasa, ¿qué es lo que mínimo que estoy buscando? Es distinguir ingresos de gastos, que eso es bastante lógico, y a lo sumo hacer una clasificación sencilla. Pero incluso, yo me atrevo a decir, Santi, para nosotros, ¿qué será? El 70, 80% de las personas con las que empezamos a trabajar, que son personas que ya tienen negocios, cuando llegan no te pueden responder inmediatamente y con mucha claridad cuál es tu promedio de ingresos, cuánto de eso te queda en bolsillo. Entonces, hay que ser conscientes de que llegar ahí y lograr sostener eso a lo largo del tiempo ya es la primera victoria, y no por querer tener esto, las amortizaciones o las 550 otras cosas que podría estar haciendo, descuidar este hábito base que de vuelta ya de por sí es bastante extraño. Creo que podemos extrapolarlo, trabajemos juntos. Un principio que se usa para medición de métricas, que creo que puede ir también para este lado. Hay un principio con el tema de métricas que es el siguiente.
medir métricas o tener mediciones dentro del negocio, ¿no? ¿Qué porcentaje de la gente abre el mail o cuál es el ticket promedio, o sea, el precio promedio que te paga un cliente? Toma trabajo, porque incluso si está muy automatizado te va a tomar 30 segundos, que es más que 0 milisegundos. Y implica construir infraestructura, bla, bla, bla. Entonces hay un gran principio para métricas que dice que si vos no vas a hacer nada con una métrica, no la midas. Dice así, si vos tenés una métrica que en caso de cambiar para arriba, para abajo, vos no vas a hacer nada, probablemente no deberías medirlo, ¿no? Porque sí, ok, sería divertido tener información, pero en realidad el costo probablemente de tener esa decisión, como no tenés un retorno en que vas a tomar una acción, no vale la pena. Ese sería como el principio. Bueno, yo creo que cuando vos diseñas un sistema de información, siempre tenés que partir de qué es lo que quiero saber. Ese es como lo básico, ¿no? Y a partir de vos preguntar de qué es lo que yo quiero saber, vas diciendo, bueno, ¿qué necesito tener? Y acá, si vos te fijas, la mayor parte de las preguntas que tienen los dueños de negocios sobre sus negocios parten de los datos simples que dijo Mati, ¿no? ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? Una clasificación simple de en qué se va. Por ejemplo, nosotros típicamente cuando armamos le decimos a las personas, armate tu estado de resultados de vuelta, cuánto entra, cuánto sale. Las categorías que están en nuestra planilla modelo, que la tengo aquí enfrente, son el costo de los bienes vendidos, de los servicios vendidos, ¿no? Si tienes un costo directo de entregar tu servicio, salarios, publicidad, comisiones de venta, infraestructura de software, infraestructura física, que es todo lo que sea infraestructura física, otros gastos, gastos bancarios, comisiones financieras, que eso es generalmente comisión de mercado pago, bla, 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 impuestos, ¿no? Esas son como las grandes categorías de gastos. Ahora, si yo me siento con un dueño de negocio, y lo hemos de vuelta vivido cientos de veces, y le pregunto qué quiere saber, o sea, si yo le digo, mira, podemos saber cuánto entró, cuánto salió, cuánto entró de cada cosa, cuánto se fue en sueldos, cuántos gastos no de sueldos. También clasificamos los ingresos por producto, ¿no? ¿Cuánto ganaste de cada producto? Y ya con eso, y después de ahí puedo sacar, bueno, cuál es la rentabilidad, puedo sacar otras métricas como cuál es mi fondo de ahorro objetivo. O sea, todas esas cosas salen de acá. Incluso después calcular el valor hora que obtengo del negocio y el valor hora neto tiende a ser relativamente fácil. Exacto. Entonces, vos decís, bueno, volviendo sobre el tema de la amortización. Lo que la amortización es cuando yo de repente tengo una máquina y digo, bueno, esta máquina la pago, no sé, $30,000 y digo, ¿cuánto va a vivir? Y va a vivir, no sé, 5 años. Y digo, bueno, entonces cada año se va a depreciar a una tasa, ¿no? Obviamente esto es más complejo que lo que yo estoy diciendo, pero el espíritu es ese, para el oyente casual no contable. Y decís, bueno, si yo pongo, ¿qué información me da eso? La información que eso me está dando es la información de que eventualmente esta máquina va a dejar de valer y tengo que comprar otra. ¿Cómo lo voy a usar en la gestión a esa información? Y quizás la voy a usar en la gestión. Caso en el cual, de hecho, una empresa con sistemas complejos lo va a utilizar activamente y probablemente va a ver personas cuyo trabajo va a estar directamente relacionado con tener esos datos en cuenta. Claro. Que de vuelta, esto, o sea, no es lo que yo creo que esto es una muy buena aclaración. Yo siempre que siento con las personas le digo, mira, vos tenés que tener dos contabilidades. Tu contabilidad de información y por otro lado la contabilidad fiscal. Digamos. Esa es como otra, porque los requisitos son muy específicos. Muy, 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 muy específicos. Tenés que cumplir con cosas que están bien, está buenísima. Y eso se encarga tu contador. Ahora, cuando vos miras tus números, vos, por ejemplo, ¿para qué te sirve, hablando de cuentas complejas? ¿Para qué te sirve saber la amortización de, no sé, voy a decir algo que... Los micrófonos. Los micrófonos, claro. Tengo micrófonos. Cada micrófono, estos son micrófonos caros además. Me sale, no sé, $200. Probablemente un poco más. Pero cada micrófono... la verdad, o sea, nosotros somos muy ordenados con los números. Nunca miré ese número jamás. No valdría la pena, en mi opinión, tener ese número dando vuelta. Entonces, de vuelta, y mucho menos, o sea, yendo a las categorías que se Mati, no te pongas a tener un software. Después puedes tener un software. Si tenés tus planillas en orden o encontraste un software muy simple, capaz que sí. Pero cuando empezás, probablemente puedes solucionar con algo más simple que sea gratis, además. Bien, a partir de eso, Mati, dijimos principio o máxima número 1, separar los números es lo primero. La segunda es el hábito número 1, es el registro. La tercera es no lo hagas complejo innecesariamente, lo cubrimos recién. Lo siguiente es, y ahora sí ya metiéndonos un poquito más adelante para todos los que tienen los 3 pasos anteriores, es principio número 4, rentabilidad clara. Bien. Y dentro de rentabilidad clara, rentabilidad es lo que te queda. Bien, vamos a decirle ahí, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, los ingresos, que es la facturación típicamente dicho,
Y después tenés el tema de los gastos. Y después te queda un número, que es tu ingreso neto, ¿no? Es lo que queda, después de que descontaste todos los gastos. Bueno, tu rentabilidad generalmente es el cálculo, ¿no? De qué porcentaje me quedo. Ahora, necesitamos tener claridad de lo que queda. Y esto es muy importante porque nosotros vamos a poder saber si nuestro negocio está bien o está mal en los periodos que pasaron en base a eso. Creo que el primer dato número 1 es, hay ciertos números a los cuales vos vas a apuntar con tu rentabilidad. Sabemos que el piso siempre es 10%, nunca debería ser menos de 10%. Vamos a apuntar a tener 15% o más. Nosotros buscamos en un negocio de servicios puntualmente. Esto varía de industria a industria, pero para casi todas las industrias más de 10% es lo que buscamos. O por lo menos un piso. Pero para servicios nosotros siempre vamos a estar buscando entre un 20 y un 30%. Ese es como lo que nosotros cuando nos sentamos a trabajar con un negocio, voy a mirar su rentabilidad y voy a decir, che, ¿cómo andamos en este número? 20-30%. Ahora, la rentabilidad tiene que ser clara y muchas veces no es clara. Bien, por algunas cosas. Principal sospechoso que hace que las rentabilidades no sean claras, que no nos pagamos un sueldo real o realista, o no nos los pagamos en absoluto. Bien, todo el tiempo lo vemos, no todas las semanas afortunadamente, pero muy seguido, vemos yo tengo 70% de rentabilidad. Dicen, tenés 70% de rentabilidad. Una de dos, sos un super genio o hay algún costo grande que no estamos mirando. Y cuando nos metemos a ver, decimos, bueno, ¿cuál es el principal costo que tiene todo negocio de servicios? Te diría el 99% de los negocios de servicios, salarios. Sí. Y en un negocio chico, el costo más grande de la empresa es tu tiempo involucrado en el negocio. Y en general, la persona, no siempre, pero en general, en la mayoría de los negocios de servicios, la persona cuyas horas son más caras, si las pusiéramos afuera en el mercado, tienden a ser los fundadores del negocio. Porque en general es una persona que llegó a fundar el negocio porque tiene un nivel alto de expertise, un nivel alto de demanda, un nivel alto de capacidad de resolución de problemas. Entonces tiende a pasar, de vuelta, habrá algún negocio que sea una excepción a esto, que si salgo afuera al mercado y tengo que ofrecer a las personas del equipo, la persona cuyo valor hora sería más caro, sería el fundador, que justamente tiende a ser la persona cuyo sueldo no está regulado en esta ecuación que dice Santi. Claro, ustedes imagínense este escenario, porque es un escenario real. Vos tenés un negocio, ¿no? Imagínense que ustedes son unos consultores y vienen a analizar un negocio. Y te sentás con el negocio y de repente te dicen, mira, yo tengo este negocio, factura $5,000 por mes. ¿No? Bien, factura, o sea, esto no estoy diciendo cuánto queda, estoy diciendo lo que entra. Entran $5,000 por mes. Listo. ¿Cómo está compuesto el equipo? Tiene 2 profesionales full time y un junior. Y vos sí, acá hay algo raro. ¿Cuánto tiene de rentabilidad? 70%. Mira, ¿cómo puede ser? Claro. Esa es la mejor negociación salarial de la historia, porque 2 profesionales full time calificados no son gratis en el mercado. Bien. Lo que suele pasar es que nosotros, como medio de negocios, por una cuestión de que no queremos matar el negocio antes de tiempo, decimos, no, bueno, yo voy a cobrar, no sé, $1,000, ¿no? Y vos decís, ok, o no cobramos nada. Lo que termina pasando es que los números ahí se terminan distorsionando mucho. Y esto tiene muchos perjuicios. El primer perjuicio es no sabemos cuáles son los números reales del negocio, con lo cual no sabemos si estamos en un negocio rentable o no. El siguiente perjuicio es si nos pasa algo no nos podemos reemplazar. Nosotros siempre hablamos de esto, porque la gente dice, ¿por qué tengo que pagarme un sueldo si igual puedo cobrar dividendos? Porque si vos te pagas un sueldo, vos después puedes meter a alguien que cubra tu lugar. Por eso en realidad querés pagarte un sueldo de mercado y en un sueldo, digamos, como aparente de $300. Y a eso, Santi, voy a sumar diría que es el motivo que yo más seguido me encuentro discutiendo en conversaciones y es, ¿querés entender si este negocio te funciona o no te funciona? Porque algo que me pasa bastante con personas es que dicen, bueno, pero si veo cuál es el sueldo que debería cobrar, en realidad a mí no me conviene estar en el negocio. Y ahí la conversación tiende a ir a, bueno, entonces, ¿por qué estás en el negocio? Porque, y ahí tienden a aparecer otras cosas y es, bueno, es que en realidad yo estoy apostando a que este negocio va a crecer en el largo plazo. Bien, ok, entonces vos lo que estás diciendo es que hoy estás aportando, estás dejando plata en la mesa, aportando para que este negocio crezca, lo cual automáticamente te pone a, bien, entonces este negocio de vuelta no está siendo muy rentable hoy, vos tenés la expectativa de que sea muy rentable más adelante. Y el ir diciéndolo, o de repente decir, bueno, yo estoy en este negocio en realidad porque
me permite libertades que en otros lugares no tendría. Lo cual nos lleva a, bueno, entonces el sueldo no es cuánto cobrarías en el universo un universo paralelo en el cual trabajas 40 horas a la semana y, no sé, no, 40 no sería tanto, 60 horas a la semana y estás todo el día enchufado. Este es el sueldo que cobrarías si trabajarás la cantidad de horas que efectivamente trabajas. Pero en todos los casos, fíjense cómo esta conversación de llegar al sueldo correcto de mercado, lo que hace es vuelve los números más reales. Porque no está mal si yo digo, mi negocio hoy no es rentable, pero estoy trabajando para llevarlo a un lugar a donde sí sea. Estamos haciendo inversiones de largo plazo. No pasa nada. No es un problema, no es... Es lo que hacen muchas startups en Silicon Valley, solo que con capital ajeno, no con horas, ¿no? Pero toman dinero, están muchos años que no son rentables, hasta que logran acomodar el modelo de negocios. Lo que pasa es que tengo que yo sincerarme, porque si no, no puedo exigirme en los objetivos, ¿no? De vuelta, inversores en una startup van a aceptar si pusieron plata y al final de un año esa startup todavía no es rentable. Lo que no aceptarían es que llegue el fundador y diga, este año fuimos muy rentables porque recibimos $100 millones y solo gastamos 100. Y bueno, pero esos $100 millones no fueron por tu trabajo, fueron por un aporte que hicimos nosotros. Entonces eso no fueron ingresos. No digamos una cosa distinta de lo que es. Entonces, todo esto, si se fijan, el gran rol que tiene es esa profesionalización, que es lo que con Santi nos pasa mucho en estas llamadas de mentoría. Cuando yo quiero vivir de este negocio, yo quiero que este negocio sobreviva en el largo plazo, me encantaría que sea un activo que el día de mañana les quede a mis hijos o que se pueda vender o que de alguna forma se pueda capitalizar más allá del trabajo cotidiano y los ingresos que me genera. Cuando empiezo a buscar esas metas de negocios de largo plazo, todo esto que estamos hablando tiene que ver con el poder ver la realidad por lo que es, porque si yo no puedo diagnosticar bien y no puedo aceptar la realidad por lo que es, no puedo pretender cambiarlo. Entonces, ese es el origen central de todo esto. Sí, y puedes empezar a ver qué tan eficiente sos, ¿no? Por ejemplo, hay una métrica que a nosotros nos gusta mirar para el tema de la eficiencia de los equipos y es cuántos dólares factura un negocio por cada dólar puesto en sueldo, ¿no? Y hay mediciones, de hecho es bastante lógico, obviamente, si la relación entre facturación y sueldo fuera 1, yo diría, bueno, en realidad no estamos gastando todo lo que entra en sueldo, no tiene sentido. Porque nunca todos los costos de una empresa van a ser sueldos. Sí, pero incluso si fuera 0,9, yo diría, bueno, o sea, fuera 1,1, yo diría, igual no me cierra. No, hay números que vos podés ver y decir, che, esto está siendo eficiente, no está siendo eficiente. Pero si yo no tengo el número real, o sea, es como decir, no quiero pesarme porque no quiero saber que estoy gordo. Es como, no, todo lo contrario, claro. quiero estar mejor. O sea, querer bajar de peso o, bueno, sacar el peso por lo que sea. Digo, bueno, si no quiero ver qué porcentaje de grasa corporal tengo porque no quiero saber. Y yo, bueno, si vos querés mejorar, probablemente necesites saber. Y una vez que te enteres, en realidad vas a estar mejor que antes, por más de que te duela. Porque te puede doler. O sea, yo no, como le dirías a tu hijo, mira, yo entiendo que puedes estar triste y que puedes sentirte mal porque estás viendo los números como no los viste nunca. Pero eso está bueno. O sea, en realidad ahora tu vida es mejor. Bien. Creo, Mati, que con esa claridad, fíjense, y aparte si ustedes van, de vuelta, si ustedes después quieren, empiezan con los 4 puntos, ahora vamos a pasar al punto 5. Empiezan con estos 4 puntos y empezás a tener toda esta claridad, simplicidad. Después de escalar este sistema a algo mucho más profesional, es fácil. Porque si yo le digo, mira, o sea, a mí se me sienta alguien enfrente y me dice, mira, Santi, tengo los números sin mucho orden, simplemente un estado de resultados de los últimos 5 años, ordenaditos, sé qué es cada cosa y sé cuándo entró. No tengo, qué sé yo, no tengo un libro diario, no tengo activos pasivos, bla, bla. Yo te digo, lo manejamos. O sea, podemos manejarlo. Esto es reconstruible. Quizás no tenemos toda la información, pero toda la información que probablemente necesito para gestionar este negocio y saber qué tengo que hacer el año que viene, la tengo. Entonces, con esto podemos construir. Lo cual nos lleva, Mati, al punto número 5. Y es, cuando nosotros ya tenemos todo lo anterior y tenemos esta claridad de lo que pasó, tenemos que empezar a pensar un poco en el efectivo. Bien, ese es o en el flujo de fondos, yo diría en general. La verdad es que cuando los negocios van pasando, van creciendo, de repente, quizás al principio, y especialmente en los negocios de servicios, el negocio de productos físicos esto es distinto y es más temprano, suele ser un problema. Pero en los negocios de servicios, cuando empezamos a crecer, generalmente lo que se escala más rápido es el costo de salarios, pero de vuelta generalmente está subvencionado por el socio.
Entonces no soluciona el problema. Pero cuando eso empieza a ser más regular, nos empezamos a encontrar con el famoso problema del flujo de fondos. Y es, necesitamos saber dónde está el dinero, esto es que no es necesariamente lo que entró y lo que salió el periodo anterior. Yo siempre suelo explicar esto, cuando lo pensás es bastante obvio, pero la gente no lo piensa, ¿no? Este es un planteo que me pueden hacer a mí una semana cualquiera. Santi, el mes pasado, no sé, facturamos 4, gastamos 3, tengo 1000, o sea, quedaron 1000, pero en realidad en caja tengo 700. ¿Qué pasó? ¿No? Y yo le digo, bueno, lo que pasa es que el flujo de fondos está afectado por cosas que había antes y cosas que pasaron después, ¿no? O sea, si vos de repente, no sé, venías con un pago que se te iba a debitar porque estás en menos 300 en la caja y entraron 1000, se te fueron 300, te quedaron 700. O todo lo contrario, tengo 3000, pero entraron 1000. Bueno, porque traías 2000 desde antes, ¿no? Y el timing o el tiempo que pasa cuando van entrando los costos y los ingresos se va haciendo cada vez más complejo, porque de repente yo puedo vender algo ahora, pero cobrarlo en 60 días, o puedo comprar algo ahora y pagarlo en 30, o que me lo cobren en el momento, ¿no? Incluso cosas que tienen que ver con el mismo servicio. O sea, yo puedo agarrar y decir, mira, vendí este servicio que me lo van a pagar en 60 días, pero a mis empleados yo les pago en 30. Y de repente ahí tengo un tema de flujo de fondos. Entonces, lo que sigue ahí es principio número 5, tenemos que mirar la caja. Yo cuando suelo mandar a las personas a trabajar sus contabilidades, después de tener ordenados estos resultados, mi siguiente lugar es vamos a mirar tu flujo de fondos. Es lo siguiente que quiero tener ordenado por un tema de información. Simplemente y en modo muy ninja, para evitar los riesgos más grandes que vas a tener, ¿no? O sea, el riesgo más grande que tenemos ahí es que estés vendiendo o que estés vendiendo a una velocidad que te va a hacer cerrar el negocio porque no estás llegando con los costos o no va a tener la plata en el momento adecuado. El antídoto, Mati, para eso... Perdón, Santi, pasa con lo que vos decías de vendo algo a cobrar en el largo plazo y antes tengo que pagar sueldos. Hoy en día, no hoy en día, siempre pasó. También puede pasar con los gastos de publicidad o comisiones de ventas, por ejemplo, que yo puedo tener un sistema muy eficiente que vende, en el cual hoy estoy generando ventas por más de lo que estoy gastando, pero esas ventas se cobran más adelante. Entonces, de repente, si yo pago mis comisiones de ventas a 30 días, pero como decías vos, recibo el pago de ese servicio a lo largo de un año completo y no estoy atento a la regulación de las dos cosas, puede pasarme de tener el mejor mes de ventas del negocio y al mes siguiente tener que declararme en default, ¿no? Porque no me alcanza el dinero para pagar todo lo que vengo generando. Y ahí, de vuelta, sé que estamos en el nivel 5, pero el empezar a entender esa lógica de flujo, ¿no? de movimiento de dinero me ayuda a poder planificar mejor. Sí, de hecho tenemos un caso real, no voy a decir nombres obviamente, pero es el caso de una empresa que hizo una venta. Y nos pasó hace un par de meses. Hizo una venta y fue una venta gigante, espectacular. O sea, fue una excelente noticia cuando llegó esa venta, porque era una venta que equivalía, creo que era el 80% de la facturación del año anterior. O sea, era una locura. Golazo, buenas noticias por acá, ¿no? Y cierran esta venta con un proveedor. El proveedor le dice, mira, yo te voy a pagar 50% ahora, 50% cuando se entregue el servicio. Y la persona dice, listo, ya está. Bueno, por la naturaleza del servicio tienen que pagar para producir y entregar el servicio, tienen que pagar el 50%, o sea, tienen que pagar un dinero antes que era más del 50%. Ese era el dato. Entonces lo que pasó fue que vinieron a charlar conmigo y me dijeron, Santi, tengo un problema. Hice esta venta, me entregaron el 50%, pero yo tengo que poner, para poder entregar el servicio, creo que el 70-80% adelante. O sea que ahora no puedo, literalmente es el problema, no puedo pagar sueldos. No tengo la plata para los sueldos porque me la gasté en esto, ¿no? Entonces, esa dinámica, como dijo Mati, hay que manejarla. Pero no. Y algo que no funciona o algo que suma mucho para eso es empezar a estar atento a que la tranquilidad, y ese es el principio número 5, la tranquilidad se compra con la caja. Bien. Estar atentos a qué tenemos en la caja. ¿Qué tenemos en la caja? Es una forma casual de decir a qué tenemos en efectivo disponible. ¿Qué dinero tengo que yo puedo disponer de hoy para mañana o rápidamente, ¿no? De una manera muy, muy veloz. Nosotros recomendamos que, además de tener en cuenta, obviamente, qué es lo que va a entrar, qué es lo que va a salir, cómo se va a mover a futuro, bueno, ¿qué tengo hoy? Y queremos que eso que tenemos hoy siempre sea un número razonable. ¿Cuál es un buen objetivo? Nosotros lo que apuntamos, esto va a depender de empresa a empresa,
pero ahora voy a dar un ejemplo normal y después voy a dar un ejemplo normal para que se entienda cómo se aplica en cada caso. Pero el ejemplo normal es, nosotros queremos tener 2 meses de gastos operativos del negocio en caja. Todo el tiempo. En Superhábitos esa es la vara que nosotros usamos. Que lo sacamos básicamente tomando 12 meses para atrás de gastos promedio de la empresa. Y digo, bueno, mira, en promedio, gastos operativos que suceden, vendamos o no vendamos, son, qué sé yo, salarios, software, infraestructura física, bla, bla, bla. Saco ese número, digo, bueno, eso por 2 es lo que yo debería tener en caja. Si yo, no sé, son $100.000, digo, bueno, yo en caja tengo que tener $200.000 por si, no sé, hay una pandemia, por si de repente, no sé, le calculamos mal una venta, etc. Y esa caja, que vuelta, es un objetivo grande, lo entiendo, pero podemos apuntar a algo menor. Podemos decir, che, ¿sabes qué vamos a hacer? No podemos llegar a 2 meses de caja. Vamos a tener 1 mes de caja. O vamos a tener 15 días de caja, ¿no? O sea, yo sé que si dejo de vender ahora, tengo 15 días que el negocio va a andar. Y lo interesante es que cumple este doble rol. Es, si todo se frena, tengo 15 días para sobrevivir. Buenísimo. Pero además de eso, sucede de que eso te sirve como colchón para regular golpes inesperados, ¿no? Si de repente digo, como, che, como te decía recién, no sobrevendimos. Si vos te sobrevendiste y no tenés caja, moriste. Ese día moriste porque lo que literalmente tuvimos que hacer en este caso es hacer lo que se conoce como una financiación puente. Tenés que salir y financiarte. O tenés que salir a cobrarle a clientes, o algo tenés que inventar. Pero cuando vos tenés esa caja extra, vos tenés un aire para decir, la pifiamos acá. Pero tengo la caja, lo puedo atajar, ¿no? Ok, me comí 20% de mi fondo de respaldo objetivo, pero nos caímos, nos levantamos y seguimos. Entonces, queremos apuntar a tener idealmente 2 meses, puede ser menos. Un caso especial sería, nosotros el otro día estamos charlando con un negocio que tiene en ciertos momentos no planificados que invertir mucha plata para meterse en cierto tipo de proyectos. No puedo decir mucho más que eso. Entonces, cuando se meten esos proyectos necesitan mucha plata en adelante porque hacen mucha plata después. Entonces yo le dije, bueno, no vamos a ir con la vara de 2 meses, pero sí lo que vamos a hacer es vamos a tener la plata suficiente para un evento especial promedio. Entonces, tenemos esa plata. Siempre tenemos que tener en caja. Antes de repartir ganancias, separamos ese dinero. La persona que se encarga de los números, todos los meses, todas las semanas idealmente, se va a sentar, va a ver y va a decir, che, ¿tenemos la plata suficiente para cubrir una necesidad? Sí la tenemos, listo. Si no la tenemos, tenemos que cubrirla de alguna manera. Bueno, Mati, creo que ese era el máximo número 5. De estos temas se puede profundizar muchísimo. Nos podemos meter en muchos detalles, en cómo se calculan cosas y demás. Pero queríamos dejarles con Mati un pequeño calculito y principios básicos como para empezar a ordenarnos de vueltas de cosas súper básicas como hay que separar las cuentas a cosas un poquito más complejas que es como, bueno, ¿cómo hago yo para calcular que tengo caja, cómo manejo el flujo de fondos? Mati, ¿algo que te haya quedado dando vueltas? Simplemente por época del año, estamos en este cierre del año. Puede ser que nos duela no tener algunos números del año que pasó. Es una gran época para conectar con esa motivación y de vuelta, fíjense que lo fuimos viendo de más simple hacia lo más complejo. Si para el primer trimestre del año que viene simplemente nos llevamos a este objetivo de separar las cuentas y empezar a tratar de cerrar los números cada mes, ¿no? De alguna forma hacemos, el otro día decía Sandy esto de la bula papal, ¿no? Que es como este perdón de todo lo que pasó. Si decimos, bueno, se perdonan todos los pecados ocurridos hasta el 31 de diciembre de 2025, pero hago un corte ese día y digo, hasta el 31 de diciembre de 2025, perdón, hago un corte en ese momento y digo, bueno, ¿cuánto hay en caja hoy? Y a partir de ahí digo, el 31 de enero hago un primer corte, el 28 de febrero el siguiente, el 31 de marzo el siguiente. Si simplemente separamos cuentas y nos acostumbramos con eso, ya va a ser un gran salto y después sobre eso podemos ir construyendo. Bueno, vamos a cerrar este episodio aquí y vamos a tomar una pregunta, Mati, que nos dejaron relacionada a esto que venimos hablando, que dice: chicos, ¿cómo empezaron en Superhábitos a ordenar las finanzas y qué cosas repetirían y qué cosas descartaron? ¿Qué no les sirvió de todo lo que fueron implementando para ordenar las finanzas y qué fue lo más efectivo? Creo que quizás lo que hicimos cuando nosotros empezamos fue nosotros, cuando empezamos, teníamos las 3 cuentas, usábamos las cuentas de los socios y teníamos una cuenta de, o sea, Mati hizo 2 cuentas, Luz hizo 2 cuentas, yo me hice 2 cuentas y lo manejábamos así, ¿no? Al principio, obviamente, después tuvimos que formalizar y todo lo demás. ¿Qué repetirían? Creo que
eso no estuvo mal. Creo que fue un buen primer paso, como dijimos, como para empezar a trabajarlo. ¿Qué cosas descartaron? Cuando nosotros empezamos, yo estaba en la universidad todavía. De hecho, yo estaba cursando contabilidad en esa época. O sea, yo no estudié contabilidad, pero tenía contabilidad en la facultad, era una materia que tenía. Y yo tuve un principio de anhelo de armar un libro diario, como un libro contable diario, que es más complejo que esto que estamos hablando, con activos, pasivos, bla, bla, bla. Y lo descartamos. Eventualmente esto es demasiado complejo, no lo estoy llevando. Me genera mucha fricción en el día a día, además de todas las cosas de estudiar. Yo tenía un trabajo y además estaba emprendiendo y además estaba llevando un libro contable. Era demasiado. Entonces lo descartamos y nos quedamos con una contabilidad más basada en lo percibido, mucho sacando datos de las cuentas. ¿Y qué fue lo más efectivo? Creo que algo que fue extremadamente efectivo para nosotros fue enfocarnos en tener muy buenos sistemas muy buenos procesos y mucha automatización basada en Google Sheets para nuestra contabilidad interna. De vuelta, la contabilidad fiscal es otra, pero yo siempre cuento que, o sea, yo tengo, además de mi trabajo en Superautos, yo tengo como 2 trabajos porque tengo el trabajo de finanzas, pero me toma muy poco tiempo, son 2-3 horas a la semana y manejamos un gran volumen de transacciones, principalmente basado en mucha automatización. Sí. No sé, Mati, vos desde afuera del área, porque esa es mi área, pero... Creo que sí, simplemente sumaría ahí que creo que algo muy bueno siempre fue, que eso creo que vino, Santi, de tu formación profesional, que siempre tuvimos la costumbre, y de los negocios anteriores, que eso también pasó, siempre fue una buena costumbre el hecho de cerrar todos los meses los números, ¿no? Y saber cómo terminó cada mes, de trimestralmente pasar por los números y revisarlos entre todos los socios. Eso nos ayuda de a poquito a ver, como decía Santi, ¿no? Qué números veo viene de qué preguntas tengo. Entonces, de repente, llegaron a una reunión y las preguntas que fueron surgiendo le fueron dando forma ahí a los números. Y creo que algo que yo desearía haber hecho antes en mi vida, pero para cuando llegamos a Superautos ya lo teníamos, es el hecho de tratar de generar, esto quizá para los jóvenes es importante, pero tratar de generar algún nivel de historial crediticio para tener acceso a tarjetas de crédito, porque creo que tener alguna forma de crédito de financiación rápida para muchos negocios te permite salir de aprietos, te permite acomodar un poquito los números. De vuelta, no es endeudarnos para armar así ruedas complejas, porque nos podríamos meter en problemas, pero algo que me pasa mucho es de encontrarme con dueños de negocios que, así como no tienen sus números ordenados, de repente nunca pasaron tiempo con lo bancario, entonces no tienen ni siquiera una buena tarjeta de crédito para financiar gastos o para poder hacer algunas compras, y ahí terminan dependiendo de otras personas. Entonces, creo que eso es algo que nosotros solo lo hicimos por recomendación de mentores un poco más adelante, pero que si alguien lo puede hacer bien desde el comienzo, desde el momento que escucha la idea, mucho mejor. Voy a decir algo que es medio tonto, pero yo creo que suma, tomando esto que vos decís. Y es, mucha gente, por ejemplo, no está en Mercado Pago, en Argentina estoy hablando, porque dicen, no, te cobran las comisiones y bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, Mercado Pago ahora, si vos tenés un cierto ritmo de ventas, no es tanto el volumen, sino creo que los requisitos son más de ritmo, te facilita financiación muy, muy rápido. Que la tarjeta de crédito cumple la misma función. Y si vos sos una persona, obviamente hay que tener cuidado con las tarjetas de crédito, naturalmente. Tenemos un podcast en el cual hablamos sobre tarjetas de crédito, lo vamos a dejar en las notas del episodio. Pero si vos, o sea, tener esa opción está bueno. Sí. Cuando decís, y entonces decís, che, voy a meter Mercado Pago, bueno, tenés que te da rendimientos, lo cual está piola. Y además tenés el hecho de, bueno, si vos estás moviendo tus ventas por ahí, en realidad vos tenés acceso a un nivel de financiación medio básico, medio rápido, no barato necesariamente, pero que te puede sacar de un aprieto si vos decís, che, necesito $3.000 para esto, por lo que sea, o equipar tal cosa son $5.000. Esas financiaciones cortas, si las sabes usar, son maniobras que te permiten tomar riesgos controlados, digamos, sí, que cuando vas creciendo son útiles. Es un buen punto. Creo que lo de la financiación es algo que no aprovechamos a y sobre todo creo que es algo que tenerlo y no usarlo no pasa nada. El problema es el día que lo necesitas y no lo tenés. No, o sea, por ejemplo, el tema de tener una tarjeta de crédito. Estar dando toda la vuelta hasta que conseguís tu primer tarjeta de crédito cuando no la tuviste, de vuelta, sobre todo en economías donde de repente la informalidad es alta, o el tener acceso a una línea de crédito la primera vez cuando todavía no lo tuviste,
es un proceso. Si vos llegás a tenerlo y no lo usás, no pasa nada. Te queda ahí. Pero si no lo tenés, es cuando te pesa, ¿no? Cuando de repente un día querés hacer una compra que solo se puede hacer con tarjeta de crédito y no la tenés, de repente ahí se convierte en un problema. Entonces, como muchas de estas cosas, adelantarnos al problema y estar listos nos ayuda a tener un poquito más de cintura cuando llegue el momento. Bueno, vamos a cerrar, Mati, el episodio de hoy. Gracias por esa súper pregunta. Vamos a cerrar el episodio de hoy. Espero que les haya servido. Cualquier pregunta nos pueden dejar en los comentarios. Si quieren que profundicemos en alguno de estos temas o que les sugiramos también, pueden decir, che, ¿tienen algún episodio de tal cosa? Nos pueden preguntar y nosotros se lo facilitamos. Por lo pronto, nos vamos a estar escuchando nuevamente el próximo lunes en el episodio 592 del show de Super Hábitos. Chau, chau.